Este ejercicio de junio del año 2005 es un ejercicio que trata con el selector de velocidades. En dicho selector lo que tendremos será un campo magnético situado en el sentido positivo del eje K y otro eléctrico que irá dirigido en la dirección y el sentido del vector J, es decir, sentido positivo del eje Y. Puesto que se tratan dos campos, eléctrico y magnético, perpendiculares entre sí y simultáneos, nos va a servir para separar partículas con distintas velocidades. Vamos a hacer caso a la distribución de los vectores, es un problema donde hay que trabajar con vectores, por eso tendremos en cuenta que el signo negativo de los electrones es precisamente ese, que este está en el eje vertical Z, que este está en el eje horizontal Y por lo tanto la velocidad de las partículas tendrá que estar en el tercer eje, puesto que no hay que olvidar que en un problema de campo magnético la velocidad del campo eléctrico y el campo magnético son mutuamente perpendiculares. Vamos a elegir el triedro de Frenet tal y como sigue. Ahora, una vez ya se han elegido la distribución de los tres ejes, dibujaremos los campos tal y como dice el enunciado, teniendo en cuenta que el campo magnético va hacia afuera en este eje y que el campo eléctrico va dirigido de abajo hacia arriba en el eje Y. La única forma de conseguir eso es que el campo magnético efectivamente vaya hacia afuera del papel y que el campo eléctrico vaya dirigido de abajo hacia arriba. Y eso lo podremos hacer con dos placas horizontales distribuidas de la siguiente forma. Ahora, una vez ya tenemos satisfecha la disposición del campo eléctrico, dibujaremos una cámara magnética con el campo magnético hacia adentro, de la siguiente forma. Ahora, solo nos falta dibujar los electrones que se van a lanzar de izquierda a derecha y que van a entrar, por lo tanto, por aquí y llevarán un movimiento horizontal dentro de la cámara de esa forma. El propósito del ejercicio es lanzar los electrones desde la izquierda hacia la derecha, tal cual sigue la trayectoria de línea discontinua, y ver qué es lo que le sucede dentro de esta región donde están existentes el campo eléctrico y el campo magnético simultáneamente. Veremos si el campo eléctrico es más fuerte que el magnético y el electrón gira hacia abajo. Si por el contrario el campo magnético es más fuerte que el campo eléctrico y por tanto el electrón gira hacia arriba. Y por lo tanto, y por último, en el último apartado lo que haremos será calcular cuál ha de ser el vector amarillo velocidad para que el electrón entre por la izquierda, siga una línea recta y aparezca por la derecha, tal y como pide el apartado 3. Procedemos con el ejercicio. En el apartado A se nos pide calcular el módulo del campo eléctrico que existe entre las placas y para ello se nos dice que la diferencia de potencial es de 300 voltios y que la separación de las placas es de 2 centímetros, que son 0,02 metros, arrojando un resultado de 15.000 voltios por metro. Por lo tanto, el campo eléctrico que estamos buscando es de 15.000 J voltios por metro. Aprovechamos para escribir el valor del campo magnético, que luego nos hará falta, y que es de 0,1 K Tesla. Estos son dos valores que nos van a ayudar a resolver el ejercicio. En el apartado B se nos pide calcular la fuerza de Lorentz. Y dicha fuerza de Lorentz la vamos a escribir como F sub Lorentz, que el alumno sabe que se calcula como Q por el campo eléctrico más V por el campo magnético. Vamos a hacer un dibujo para ver qué es lo que sucederá dentro de la cámara cuando el electrón se mueva desde donde está hasta ahí. Si repasamos los contenidos del campo eléctrico, veremos que el electrón será repelido hacia abajo y pintaremos con verde la fuerza eléctrica, mientras que por la regla de la mano derecha la fuerza magnética aparecerá hacia arriba, ya que se tratan de partículas negativas, electrones. Lo que tenemos que ver ahora es cuál de estas dos fuerzas es más grande, si la verde eléctrica hacia abajo o la magnética hacia arriba. Y esa será la que determinará si el electrón se mueve hacia arriba, en el caso de que la amarilla sea superior, o se mueve hacia abajo, en el caso de que la verde sea superior. Esa fuerza, que es la fuerza neta, es la que nosotros estamos llamando la fuerza de Lorentz, y es la que vamos a calcular en un momento. Para ello escribimos los valores de la partícula: menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. El campo eléctrico
con el valor del vector 15.000J. Y ahora, para hacer la segunda parte de V por B, podemos hacerlo directamente por un determinante o por la regla de la mano derecha. Y si utilizamos esta regla, veremos que el sentido del vector V por B es menos J, y que por lo tanto el efecto del campo magnético sobre una carga positiva sería mover la partícula hacia abajo. Repito, el vector V por B, regla de mano derecha, sale dirigido hacia abajo. Si el alumno quiere hacerlo por el determinante, puede calcular este determinante. Y JK, el vector V es el de la velocidad 1, 0, 0, y el vector B es el del campo magnético 0, 0, 1. Y si resolvéis este determinante, veréis que el resultado es menos J. Por eso, aquí arriba, lo que vamos a hacer es escribir ahora menos J, y solamente nos falta calcular el resultado del producto V por B en valor absoluto. Como la velocidad viene dada por 10 elevado a 6 y metros por segundo, el módulo es 10 elevado a 6, tal y como se marca, y el campo magnético tiene un módulo de 0,1, el resultado de la multiplicación será 10 elevado a 5, 10 elevado a 5 J, y se nos olvidó escribir la unidad, resultado newtons. Cuando calculamos el valor de la fuerza de Lorentz, el resultado es 1,36 por 10 elevado a menos 14 J newtons. ¿Qué quiere decir este resultado? Pues este resultado quiere decir que la fuerza magnética es extremadamente grande, es decir, el vector amarillo supera con creces el vector verde, y por lo tanto la partícula, cuando entre en esta cámara, se verá repelida literalmente hacia arriba. Por último, en el apartado C, lo que se nos pide es el resultado más interesante, y es que deberíamos calcular cuál es la velocidad, el módulo de la velocidad que debería llevar ese electrón para que cuando entrase por la izquierda, es decir, por este punto de aquí, consiguiera salir por la derecha sin desviarse, de esta manera. El hecho de que cuando el electrón esté aquí dentro esté sometido a dos velocidades, a dos fuerzas, nos lleva a pensar que para que la trayectoria sea una línea recta, la condición que debe cumplirse es que el módulo de la fuerza de Lorentz sea directamente cero. Y para que el módulo de la fuerza sea directamente cero, el efecto del campo eléctrico y el efecto del campo magnético deben ser iguales y opuestas. De aquí, si se despeja la condición de la velocidad, es que el campo eléctrico partido por el campo magnético nos debe dar el valor de dicha velocidad para que el electrón describa una línea recta. Puesto que el campo eléctrico es de 15.000 voltios por metro y el campo magnético es de 0,1 Tesla, el resultado del módulo de la velocidad es de 150.000 metros por segundo. Por lo tanto, resumiendo, para que exista un movimiento rectilíneo y uniforme, la velocidad debería ser de 150.000 metros por segundo. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que si el electrón que entra por la izquierda entra más rápido de 150.000 metros por segundo, tal y como ocurría en el apartado anterior, la fuerza magnética superará la eléctrica y el objeto se desviará hacia arriba. Si por el contrario el electrón entra con una velocidad inferior a 150.000 metros por segundo, la fuerza magnética será inferior a la eléctrica y el electrón se desviará hacia abajo. Y solamente en aquellos casos en el que las partículas accedan a la cámara con una velocidad de 150.000 metros por segundo, conseguirán salir por este lado con una velocidad
constante de 150.000 metros por segundo. Es por esta razón y no por otra que a esta cámara que estamos viendo aquí dibujada se le conoce con el nombre de selector de velocidades. Y con esta pequeña discusión se da por terminado el ejercicio.